Florencia Arieto nos escucha de una parte del planeta Tierra. Hola, Florencia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo están? Bien. Fue Amnesty Internacional que también objetó las restricciones a la entrada de argentinos. Ahora vamos a ver, quiero que escuches esto, compartas esta información con nosotros, Florencia, sobre los varados. Pablo de León, mañana se renueva el DNU con las restricciones. Siguen topeados, son 600 pasajeros solo que van a poder entrar o se flexibiliza. Bueno, en estos momentos hay reuniones en la Casa Rosada. El presidente de la Nación estuvo con Carla Bisotti, con Cecilia Nicolini. También estuvo la gente del Ministerio del Interior, porque ahí está Cariñano, Florencia Cariñano de Migraciones. Se va a extender desde mañana el DNU por 4 semanas esta vez. Va a ser por 4 semanas el nuevo régimen. Y se va a empezar a flexibilizar este número de 600. Se está discutiendo en este momento, pero yo te anticipo lo que en estos momentos está en el ánimo del presidente Fernández de avanzar, es flexibilizarlo, pero ¿cómo? Semana a semana y mirando el semáforo epidemiológico, mirando cómo va variando a partir de esto los contagios, las entradas de las variantes Delta, hoy hubo nuevos casos, muy atentos a este detalle, pero se va a flexibilizar semanalmente, en estas 4 semanas se va a ir viendo el espejo de toda esta historia, para ingresar en los más varados, el gobierno no quiere decir esta palabra, pero son los varados en el exterior. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que está ocurriendo, las denuncias, lo de Amnesty? Que es inconstitucional lo que están haciendo. Si bien un montón de países cerraron los aeropuertos en momentos en que hubo pico, nunca dejaron a un compatriota de esos países afuera. Acá hay una constitución que se tiene que respetar y que es la posibilidad de que vos ingreses y egreses libremente de tu país. Por eso yo creo que es muy interesante lo que está pasando en términos judiciales, que se presentó un habeas corpus. La verdad que es innovador porque la herramienta sería el amparo en general, porque el habeas corpus significa mostrar el cuerpo y se utiliza cuando hay una detención arbitraria o desaparición en donde se trata de ubicar donde hay una persona que no ha sido detenida por orden de un juez. Pero sin embargo, aún con una herramienta que no pareciera ser la correcta para respetar el derecho constitucional de los varados, de nuestros compatriotas que están queriendo volver a su patria, el juez de primera instancia de la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires lo rechazó, pero la Cámara de Apelaciones dijo que antes de rechazarlo que celebren una audiencia. Después de escuchar a las partes, en donde fueron terceras o cuartas líneas del Gobierno Nacional y mantuvieron la verdad que una posición bastante dura, poco legal, porque en realidad lo que tienen que buscar ellos es las herramientas legales para justificar la violación a la Constitución, que es lo que está justamente manifestando Amnistía. Entonces el juez, por recomendación de la Cámara de Apelaciones, no rechazó la acción, pero la transformó en un amparo y directamente la envió al Contencioso Administrativo Federal para que analice justamente estos derechos vulnerados. O sea, lo que estamos viendo es que la justicia está tomando cartas en el asunto porque es grave que se impida a una persona argentina ingresar a su patria por un DNU que no hay una herramienta constitucional que lo habilite. E insisto, en todo el mundo se cerraron los aeropuertos, acá también durante la cuarentena más dura se cerraron, pero nunca se dejó, en la primera etapa, recuerdan que Argentina dejó varados a compatriotas y tuvo que ir a buscar con vuelos a ellos justamente porque es ilegal, es inconstitucional. Entonces es grave y yo creo que lo que podría hacer el gobierno es... porque aparte es como hasta inútil la cantidad, es decir, 600 y 601 no y 599 sí, digo, en lugar de hacerlo cuantitativo, que lo haga cualitativo y que haga el rastreo o el seguimiento de las personas que ingresan. Ahora Porque aparte en general ingresan de Estados Unidos. No, que la justicia ahora determinó, esto si querés Rolo, contalo vos, que hay 2 pasajeros por X características o situación o contexto que la justicia dijo que los tienen que traer. Pero son 2 sobre tantos, ¿no? Abundo en esto, Florencia. Era una presentación de 4 pasajeros, 2 de los cuales tienen problemas de salud. Más allá de lo que está ocurriendo con el COVID, uno tiene un hematoma cerebral que le exige tomar una medicación diariamente, el otro padece una arritmia, también tiene que tener controles. La Cámara del Crimen resolvió sobre esos habeas corpus y dijo, esto voy a citar lo que dice la Cámara, si querés para que lo discutamos, dijo, la medida no es inconstitucional, la que está tomando el Gobierno Nacional,
porque aún limitado está abierto el ingreso al país. Este es el punto que hace la Cámara del Crimen. Como no está cerrado del todo y se deja entrar a algunos, esto es constitucional. Pero ¿qué ocurre? Dice acá hay de estas 4 personas que presentan el habeas corpus, hay 2 que tienen problemas de salud y su derecho a estar acá recibiendo en la Argentina un tratamiento va por arriba de la medida que está planteando el gobierno y por eso le dio a la jefatura de gabinete 24 horas para que instrumente las medidas para que estas 2 personas vuelvan a la Argentina. Florencia, digo, es una medida parcial donde la Cámara del Crimen está diciendo, ojo, para nosotros es constitucional el decreto, pero a los casos donde hay un problema extra tienen que permitirles el regreso. ¿Vos cómo lo ves esto, Flor? A mí me parece que es una decisión, la presión a la Cámara, no digo por alguien que haya ejercido la presión, sino la presión de resolver una situación como esta no debe ser fácil para los jueces que no dejan de ser ciudadanos argentinos. Quiso quedar bien con Dios y con el diablo. La verdad que puedo comprender y seguramente el control de constitucionalidad lo hará la Corte como responsable, protectora y última interpretadora de la Constitución, pero yo podría decir, ok, está bien, tomo el fundamento de la Cámara en tanto y en cuanto las 600 personas que pueden ingresar, pero el que quedó afuera y no puede ingresar, para él es inconstitucional porque él está prohibiendo ingresar a su país sin ninguna justificación que no sea un número. O sea, que digo, ok, a los 600 que pueden entrar es constitucional, pero al 601 empieza a ser inconstitucional pero hasta que se vuelva constitucional cuando él entre al otro día, ¿no? Es como una pavada. La verdad que está generando un conflicto donde no lo hay, donde no lo tendría que haber en principio. Pues se podría resolver de otra manera, creo. Bien, ahí hay un punto, ¿no? Porque, digamos, es lo que vos planteabas. 600 sí, porque es una apertura parcial. ¿Debería ser un cierre total para que eso sea inconstitucional? Es decir, si entran 7% por día del total que están afuera, bueno, eso es constitucional porque aunque sea 7% entran, y si fuera 15 y si fuera 40%, es como todo o nada, ¿no? Y aparte se ponen en un lugar muy difícil porque en realidad, digamos, no tiene justificación para la gente que quedó afuera. Y aparte hay un montón de gente que seguramente tiene problemas de salud y no tuvo acceso a una acción de habeas corpus o de amparo. Todavía no se resolvió el amparo que va a determinar el fondo de la cuestión, que es la herramienta procesal adecuada para esto, el habeas corpus ante la emergencia. Bueno, la Cámara resolvió sobre estas 2 personas porque hay peligro de salud, pero yo pregunto, si se muere una persona diabético dependiente, insulino dependiente en la frontera del país, digo en cualquier, no importa, en otro país esperando poder volver y puede acreditar la familia que le suspendieron el vuelo indeterminadamente porque el Estado argentino decidió que esa persona no entraba. ¿Es responsable el Estado argentino de su muerte, sí o no? Yo creo que sí. Entonces ahí está la dificultad para sostener la constitucionalidad sobre gente que no puede entrar o que queda fuera del cupo. A mí me parece que sería inteligente que el gobierno retrotraiga la medida y que lo que haga es un seguimiento de los que ingresan. De las personas de los aviones que ingresan, hagan un seguimiento. Si es necesario que manden a la policía o a algún inspector de tránsito. Bueno, espera, digo, ¿no? Ayúdanos con esto, porque también hubo quejas de que iba gente de migraciones con chalecos, con autos no señalizados. No, pero claro, yo también escuché de identificados y eso generaba incomodidad. Digamos, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Correcto. ¿Migraciones puede hacer ese seguimiento? A ver, nosotros hemos perdido todas las facultades porque sistemáticamente el Estado argentino ha tomado la idea del terrorismo de Estado, que fue la masacre sistemática desde el órgano más importante de una nación como fue Argentina, de la cual yo participé en los juicios de lesa humanidad, que fue un nunca más construido por la Argentina transversalmente más allá de los partidos. Pero me parece que con esa situación se construyó todo un prejuicio posterior y se quitaron facultades a quienes los tenían. Y hago toda esta introducción para decir, Migraciones tenía una policía antes, lo mismo que la aduana. Y si me preguntás, yo creo que es necesaria, porque la Oficina Política de Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, necesita una policía especializada en ingreso y egreso de fronteras que sabe los protocolos y defiende las fronteras de Argentina. De la misma manera que la aduana necesita una policía aduanera para que haga el control en la parte del traslado del container, cuando un estibador tiene una actitud sospechosa, se ha probado en numerosas causas el tráfico de droga hormiga en los puertos, por ejemplo, en donde no hay una policía aduanera que ayude
al auxiliar de la aduana, o al órgano político de la aduana, a hacer las investigaciones. Me parece correcto que la Dirección Nacional de Migraciones, en la lista de ingreso de pasajeros y en pos de preservar la salud de los argentinos, chequee casa por casa, identificado, con credencial, soy funcionario del Estado, soy de Migraciones, este es mi nombre, este es mi cargo, por favor quiero saber cómo ingresó, si está cumpliendo la cuarentena, si está en su casa, digo, eso es legal, es correcto y es necesario. Pero Florencia, la Gendarmería, ¿cuál sería la función que cumpliría en este momento, más allá de estar ahora cubriendo falencia de seguridad en los barrios? Digo, ¿quién está haciendo el control de esto mismo que tenemos el foco puesto en Ezeiza en el resto de los puestos fronterizos? No, bueno, la Gendarmería tiene frontera terrestre. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, antiguamente la Policía, la PAN, la Policía Aeronáutica, tiene el control aéreo. Por lo tanto, si no tenemos una policía migratoria, podemos pedirle auxilio a la PSA, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que acompañe a los funcionarios políticos de migraciones para que hagan justamente la constatación de que las personas que ingresaron al país están cumpliendo como corresponde la cuarentena. Y si no la están cumpliendo, se le inicia causa penal por propagación de un virus que está en un código penal. Entonces vos tenés todo articulado y protocolizado. No le impedís a un compatriota que ingrese a su patria porque es inconstitucional, pero le haces el control y si no cumple los protocolos de acuerdo a la pandemia, está legalmente, constitucionalmente autorizado a que se tomen cartas en el asunto iniciándole una causa penal. Lo mismo pasa con las fronteras terrestres. Salvador Massa, Rosario de la Frontera. Tenemos problemas gravísimos, no solamente de contrabando, hormiga, de narcotráfico, sino de situaciones de descontrol, de cruces en los ríos y en las fronteras secas del norte de Argentina, que bueno, en un momento dado Paraguay tenía un problema grave de COVID y nosotros no teníamos el control y la parte que corresponde a la Gendarmería está en el conurbano haciendo controles vehiculares. Digo, tenemos un problema que quizás lo que hace la pandemia hoy y tratando de aportar al gobierno, más allá de la crítica, que ustedes conocen mi posición, es hemos dejado al rey desnudo. Estamos viendo todo lo que nos falta y durante tanto tiempo hemos emparchado y cuando quisimos dar algunas discusiones se ponía esta cosa por encima, no, que los militares es la dictadura y la verdad que nosotros necesitamos un Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas fuertes para defendernos, jamás contra el pueblo porque ya lo vivimos y lo juzgamos, eso se entendió con memoria, con verdad, con justicia, pero todo lo que viene a posteriori no es eso porque es un capítulo que se cerró como corresponde o que se está cerrando como corresponde. De la misma manera que la Migraciones necesita una policía migratoria para controlar las fronteras que el oficial político de Migraciones no puede hacerlo. Y la aduana necesita una policía aduanera que haga el control que el oficial político de la aduana no puede hacerlo. Y la Gendarmería tiene que volver a las fronteras terrestres a hacer el control policial que tiene por constitución ahí y la PSA tiene que controlar los cielos, digo, y la prefectura tiene que controlar los ríos. Volver un poco las cosas a su lugar, dando discusiones un poco más profundas que la chicana. Y respecto al gobierno, puede retrotraer la medida y puede utilizar las herramientas de Migraciones para controlar que la gente cumpla la cuarentena cuando vuelven, en lugar de dejarlos con la ñata contra el vidrio afuera. Bien, Florencia. Quilombo, lo puede hacer. Bien, Florencia toma un vaso de agua que seguramente alguien generosamente le va a alcanzar y yo voy a sumar a Daniel Sabzai porque vamos a hablar de un tema que es vacunatorio VIP. Hoy la jueza Capuchetti, que es la del juzgado federal número 5, que reemplazó en ese juzgado a Norberto Ollarvide, dictaminó lo siguiente: será inmoral, pero no constituye un delito, en principio, el vacunatorio VIP. Daniel Sabzai, ¿cuál es su opinión? Mira, estoy realmente sorprendido, por lo menos sorprendido. Explico por qué. Ella dice que se trata de favores especiales y que de ninguna manera encuentra que eso encuadre dentro de algún delito del Código Penal. Nada más parecido a lo que dijera el presidente, ustedes recordarán, saltearse un lugar en la cola no es delito. Implica la comisión de un delito. Sin embargo, si nosotros aplicamos y estudiamos todo el Código Penal, se ve que la doctora Capuchetti tiene un Código Penal muy chico, le vamos a dar uno más grande. Hay malversación de fondos en primer lugar. ¿Por qué malversación de fondos? Porque conforme al orden que el mismo Poder Ejecutivo estableció, debían llevarse a cabo los distintos ciclos de vacunación.
Si esos fondos destinados a vacunas se utilizaron de una manera desviada, se han malversado fondos. En segundo lugar, ustedes recordarán que varios de los funcionarios, entre los cuales nada menos que el Procurador del Tesoro y su mujer, falsificaron instrumentos públicos, lo que se llama falsedad ideológica en instrumentos públicos, porque dijeron pertenecer a servicios de salud, lo cual es una mentira. Eso es un delito que además está agravado porque es llevado a cabo nada menos que por un funcionario público. Por otro lado, hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, a mi modo de ver, y lo dije en su momento, hay realmente una cantidad de delitos que se habrían cometido. La actitud de la jueza es absolutamente condescendiente con el Poder Ejecutivo, es la misma jueza que hace muy poquito dictó la sentencia sobre el correo argentino, y se ve que es una persona que carece de la personalidad suficiente como para hacer frente, es cierto, a un Poder Ejecutivo, un oficialismo muy agresivo, que no perdona a aquellos jueces que no fallan como ellos quieren que fallen. Pero no es el tipo de juez que le conviene a la nación. Bien, Sabzai, el propio presidente de la Nación fue vacunado como personal de salud. ¿Eso está bien, está mal? Según el criterio de la jueza, ¿esto no sería un delito? Claro, no sería un delito porque es lo que ella dice, que favores especiales no implican delito, además que la mayoría de las personas se encontraban dentro de las categorías de personas vulnerables. Claro, se olvida de la cantidad de militantes de la Cámpora que se jactaron, personas muy jóvenes, recordemos, incluyendo además al ministro Guzmán, por ejemplo, que no sé dentro de qué categoría vulnerable estaban. Entonces no sé para dónde mira esta mujer. A ver, de todos modos, ella lo que decreta, lo que decide es el archivo. El archivo no es sobreseimiento. Eso es importante. Sí, sí. No es sobreseimiento. Desde ya, pero además se continúa la investigación respecto de Duhalde y sus hijas, porque en ese caso habría una sospecha de la posible comisión de delitos. Ahora, lo que a mí me preocupa también que según la noticia, no sé si es así, que el fiscal Tayano no tendría la intención de apelar esta decisión. Yo considero que él está obligado a apelarla, porque hay que proteger al interés general. Cuando un fiscal no puede decidir si apela o no apela para este tipo de cuestiones de relevancia institucional y donde está en juego precisamente el patrimonio del Estado. Debe hacerlo. Ahora, ¿por qué aparentemente no lo haría? Y bueno, tenemos evidentemente jueces y fiscales muchas veces que nos dejan atónitos. Bien, a ver Adriana, que tiene algo, yo supongo, si es lo que charlamos antes, con respecto a las categorías en las cuales fueron anotados. A ver, contalo. Exactamente. La jueza hace mención a la resolución 2883 que establece las prioridades, los grupos prioritarios. Ahora, esa resolución es lo suficientemente ambigua para determinar los grupos, pero no establecer taxativamente cuál es el orden. Esta imprecisión además también de alguna manera avalaría toda esta vacunación un tanto caótica que se ve en las distintas provincias, en donde unos avanzan más que otros. ¿Qué validez tiene esa resolución? Digo, porque muchos de los argumentos que usted mencionó se darían vuelta en función de que es cierto, esa resolución no establecía un orden taxativo y la jueza por eso ya excluyó a ver los si demás estoy entendiendo 60. bien, ayúdenme todos los que están ahí en la pantalla. Es decir, vos lo que decís es, había categorías, pero no estaban priorizadas. Exactamente. Primero estos. Entonces, al no haber una prioridad, pero la jueza dice, no fue un delito poner a esta cajita acá y en vez de esta acá. Pero esto no es tan así, porque no hay duda que el personal de salud era prioritario para ser vacunado. ¿Cómo vamos a decir que un ministro pasa primero porque es ministro o un secretario de Estado? Pero es que la resolución estaba así. O un militante de la Cámpora. En la resolución estaba así. En la resolución está el personal de salud en el mismo nivel que el personal estratégico. Claro, pero la imprecisión de lo que es personal estratégico ya está hablando de una situación por lo menos discriminatoria, porque ahí entonces entra cualquiera. Es decir, esto ya de por sí está llevando a una situación de discrecionalidad por demás grave, porque si se está dejando que de modo discrecional se pueda preferir a un funcionario joven por sobre un personal de salud que está absolutamente sometido
a enormes riesgos y de hecho han muerto muchísimos. Entonces no hay duda de que en ese caso se está llevando a cabo una decisión arbitraria y hasta yo diría que se está cometiendo un delito contra la salud, porque no hay duda que se está agravando el riesgo de aquellas personas que están sometidas a una enorme vulnerabilidad al preferir a jóvenes militantes por sobre aquellos que son los que están realmente expuestos a gravísimos riesgos. Bien, ahí está Rolo. Ahora voy a ir a Florencia, pero Rolo, dale. Quería sumar este elemento. Estamos olvidando que cuando Alberto Fernández, que es la cabeza del Poder Ejecutivo que dio estas vacunas a los vacunados VIP, tuvo que defender su decisión, no dijo estaban todos en la lista de prioridades, sino que él dijo adelantarse en la fila no es delito. Es decir, él reconoció que los vacunados se habían adelantado. No dijo, no, los vacunados estaban en su derecho de recibir la vacuna, sino dijo, se adelantaron en la fila y adelantarse en la fila no es delito. Esto, a reconocimiento de Alberto Fernández, casi una confesión, choca con lo que dice la jueza, que evidentemente hizo un malabar para sacar del Código Penal algo que claramente está dentro del Código Penal, Daniel. Digo, es difícil ocultar que esto es una conducta delictiva. Es lo que precisamente sostengo, no tengo duda alguna. Además, la falsedad ideológica, porque aquel que no pertenecía, el hecho de que personales de salud tenía que pasar primero, es que los que se colaron en la fila dijeron que era personal de salud. Y al hacerlo cometieron el delito de falsedad ideológica en instrumentos, falsificaron instrumentos públicos. Delito que se ve agravado porque es un funcionario público el que está haciendo esta falsificación. Florencia. Si eso no es delito. Sí. Sí, Daniel, completa. No, si eso no es delito, realmente tenemos que volver a estudiar toda la carrera de Derecho, de la mano de esta jueza que ya vimos, la misma del Correo, que también ya vimos el modo como ella falla. Bien, Florencia. Sí, coincido, y aparte es tan ilógico e irracional la resolución de la jueza que mantiene abierta la causa contra Colia. Sí. Recordemos que Colia fue el ministro de Salud de Scioli y es subsecretario de Salud, o sea, es subalterno de Bisotti. La deja abierta como si él tuviera decisión operacional por sobre secretario de Salud y ministro para agarrar una vacuna y trasladarla a un domicilio en el caso de Duhalde, que por una cuestión hasta de organización funcional, de una estructura vertical, en donde la cabeza tiene más poder que el tercera línea, evidentemente si Colia se mantiene abierto a la investigación, la jueza Capuchetti tiene que probar la hipótesis de que Colia robó una vacuna contra la voluntad de un ministro o de su secretario, que son sus superiores inmediatos, para ir a poner una vacuna a una familia, como el caso de Duhalde, que en la hipótesis no hay ni un elemento para suponerlo. Por lo tanto, que mantengan la investigación abierta con un subsecretario y la cierren con el ministro demuestra que la jueza actuó, digamos, de manera incoherente, por lo menos en la resolución, y que ojo que puede ser un boomerang, porque si Colia se ve acorralado y pide arrepentido y declara, es posible que empiece a caer una estructura que en principio no estaría del todo cerrada. Es ilógico lo que resolvió la jueza. Pero además, Florencia, perdón, no olvidemos que la ministra vacunó a los padres también. Los puso primero en la lista. Entonces, si vamos al caso, ella también ha sometido a un trato especial y eso no sería tampoco delito. Y además me imagino que fraguó algo para poder poner a los padres y que los vacunasen. Tenían edad y además todo lo que recordemos cómo fue, que es que les tocó a los dos el mismo día, cosa que ni el 15 te toca una cosa así, y eso fue muy llamativo, claro. Bien, Pablo. Pero además había todo un procedimiento especial. Sí, perdón. No, había todo un procedimiento quería decir, especial. Pero te tomo eso. Te tomo que tenían la edad y que sacaron el 15 y les tocó a los dos el mismo día. Entonces, si eso sucedió, ¿por qué dejas abierta la investigación contra un subsecretario que puede decir lo mismo a la familia que recibió la vacuna? Entonces, te das cuenta que no le dio, me da la sensación a la jueza, para cerrar totalmente la causa. No le dio porque esa firma de ella queda y el poder es circular y quizás en algún tiempo van a revisar aquella resolución bastante floja e incoherente y es posible que se la facturen. Por eso deja abierta una puerta, a mi criterio, absolutamente contradictoria con lo que quiere manifestar, porque si un inferior queda abierto, un superior con más razón, que es el que administraba y disponía de las vacunas. A ver, Pablo. Pero
Sí. Doctor, le hago una pregunta, porque yo quiero poner el eje en algo que decía usted antes. El fiscal es Eduardo Tayano, a quien uno tiene referencia, por ejemplo, en el caso Nisman, que está accionando como corresponde. Digo, si el fiscal no apela, ¿esta causa va camino a que se cierre directamente? Bueno, evidentemente no se cerró porque simplemente haya archivado, pero en parte la va a proseguir contra Ginés González García, contra los Duhalde. Así que no es que la ha cerrado. Pero yo entiendo que esto debería ser apelado, porque, como bien decía Florencia, es inclusive una resolución que no tiene ni ton ni son, es tremendamente contradictoria, pero además no olvidemos que se había puesto en marcha todo un procedimiento por el cual prácticamente se iban a la casa a vacunarlos. Sí, de todos modos me parece que lo importante de esto es... Una situación de privilegio clarísima. Sí, me parece que lo importante de esto es que el título de lo que está pasando ahora es que la jueza determina la inexistencia de delito. Pero perdón, eso es lo importante para el poder. Y agrego algo, esto para el poder, lo que dice Pablo de León, es así. Como en el truco te pone el ancho sobre la ley y es el fallo, y es acá no hay delito. Esto desde ya. Pero yo apelo a esta reflexión, que es, esto es muy contraintuitivo, porque la jueza está reconociendo que algo puede ser profundamente inmoral, pero aún así no es delito. Entonces a nosotros en nuestras casas acá nos explota la cabeza decir, ¿cómo puede ser que están reconociendo que algo es rarísimamente inmoral, pero no constituye un delito? Bueno, es cierto que si una cosa desde el punto de vista ético es censurable, no necesariamente va a ser un delito. Ahora bien, el tema es que encontramos, de todos los delitos que enumeramos, están tipificados, existe el tipo penal. Ella dice, no se puede forzar porque la posibilidad de sancionar a través de delito es subsidiario. No hay que forzar tipos delictivos para tratar de sancionar a determinadas personas. Ahora, eso es una cosa absolutamente falaz, porque no hay ningún forzamiento que hacer. Una persona que falsifica un instrumento público comete un delito. Más claro agua. Ahora, no hay que forzar igual nada. La causa no está cerrada totalmente. Pero es interesante también pensar. No está cerrada totalmente, insisto. Sí. Pero no le dio a la jueza para archivarla totalmente. Pero los invito a pensar lo siguiente, esta cosa que estamos diciendo. Bueno, para el gobierno el título importante es no hay delito. Sin embargo, también sabemos ahora que es absolutamente inmoral y poco ético lo que gran parte del gobierno ha hecho. Digo, esto nos queda claro a nosotros. Y yo no sé si entiende la jueza o el sistema jurídico en general lo que esto, las puertas que esto abre. Digo, la sociedad está mirando. No pueden pensar que porque ya está listo, no hay delito, queda abierta la puerta para que alguna... No, digo, la sociedad está mirando. Después, cuando vienen los escraches, la gente se asombra y dice, no puede ser. Pero este tipo de cosas son las que abren las puertas a los escraches. Este tipo de cosas son las que hacen que la justicia esté tan desacreditada. Y este tipo de cosas hacen también que la sociedad siga mirando de cerca. ¿Ustedes creen que es fácil para Ginés González García caminar por la calle? ¿Para Bisotti va a ser fácil? Nadie le va a decir 98.000 muertos cuando dieron vacunas así como así, simplemente en una cosa que no era delito, habrá sido inmoral. La gente le va a gritar inmorales en la cara. Pero además, si vamos al caso, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el presidente extendió por analogía la Comisión de Delitos contra la Salud cuando se infringía lo que decía su DNU. Es decir, que por analogía extendió figuras penales cuando la Constitución expresamente se lo prohíbe. Y eso fue aceptado por muchísimos jueces. Hubo una sola jueza valiente, la doctora Mauricio, que además para mí fue un gran honor porque dijo que lo hizo absolutamente inspirada en lo que yo había declarado en un programa que acababa de escuchar, pero lo hizo. Algo obvio. Ahora, en cambio, en este caso que hay figuras penales, en cambio, adoptan la teoría más restrictiva del delito y dicen, no, es un problema ético. Bien. No hay que forzar las figuras penales. Está muy claro. Es decir, siempre el doble rasero.
Está clarísima esa Igual, última frase también. Ojo que alguna familia de algún fallecido... No tengo mucho tiempo, Florencia. No presente por homicidio culposo una causa, eso quiere decir. Bien, que una familia de los 98.000 fallecidos no presente un homicidio culposo, porque ahí vamos a ver cómo resuelven. Es decir, mi familiar se murió porque me robaron la vacuna. Miren estas manos es... a que tenemos que ir a la tanda. Le agradezco a Florencia, le agradezco a Daniel Sapsay.